¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué dicen? Bienvenidos Buenas a noches. esta charla nuevamente en este momento en el que nos vamos a ver beneficiados de muchas bendiciones que tiene el Señor para hoy. Buenas Y noches, hermana. Bendiciones. mi hermana Gloria, muy buenas noches, Dios les bendice a todos. Y sí, miren, fíjense que el tema de hoy es un tema de confrontación. Por favor, mis hermanos, yo les voy a pasar mi sentir. Cuando yo preparé esta charla, el Señor habló muy fuerte, me habló muy fuerte a mi vida y la verdad es que me sentí totalmente desarmado en su presencia. Con esto les quiero decir que a lo mejor tal vez esta charla, tal vez va a surgir el mismo efecto en ustedes, pero es Dios quien está hablando. Sí, ustedes saben perfectamente lo que Dios ve en nuestros corazones y a Él no le podemos ocultar nada. Bueno, pues entonces vamos a comenzar de filo con esta charla que habla precisamente de la parábola del tesoro del reino de los cielos. Y esta comienza con Mateo 13, 44 al 46. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola por demás excelente aplicada a nuestras vidas. Miren, para empezar me gustaría comentarles dos historias. La primera historia, fíjense bien lo que pasó. Una familia común estadounidense decidió ahorrar un poco y hacer las obras en casa con sus propias manos. Cuando estaban quitando las tablas viejas del piso, descubrieron un escondite que tenía $51,000. Una botella de Borbón, es un whisky, de 1960 y el libro de Guía para Confundidos. El libro tenía una nota en la cual un tal Vincent escribía, Alan, debes leerlo. La pareja decidió encontrar a Alan y devolverle lo que habían encontrado, pero no lograron encontrarlo. Una historia muy interesante, ¿no? ¿A quién le gustaría encontrar $51,000 en su casa, en el piso de su casa? ¿Saben lo que encontraron ellos? Miren, me di la tarea de ver, de investigar cuánto valía su tesoro que habían encontrado. Bueno, miren, más o menos para que nos demos una idea, el costo actual de una botella de whisky de Borbón actual, más o menos oscila entre los 560 pesos. Tal vez usted diga, pues eso no es un tesoro. Bueno, es una botella a precio actual. Pero como dice ahí que es una botella de 1960, usted sabe que una botella entre más años, mejor buque tiene y entonces se encarece más el producto. ¿Cuánto cree que vale esa botella actualmente en pesos mexicanos? 70,624 pesos. Yo jamás en la vida compraría una botella de licor de 70,000 pesos. Cada trago saldría, olvídese, miles de pesos. Pero bueno, ese no es el punto. Ahora, dice que aparte encontraron un libro. Me di la tarea de buscar ese libro y le soy franco, nunca lo encontré. Nunca lo encontré. Nunca vi por qué era tan elemental que Alan viera ese libro
por instrucciones de Vicent. Algo bueno debía tener ese libro. No lo sé, pero pues nunca lo encontré y pues no les puedo decir a ciencia cierta cuánto puede valer ese libro. A lo mejor tiene un valor estimativo, pero cuantitativo no lo encontré. Ahí sí les debo el dato. Imagínense, pues es una edición de 1960 mínimo. Entonces realmente ahí sí desconozco cuánto es el precio. Pero lo que sí les investigué es cuánto valdría $51,000. Y $51,000 es 1,054,402 pesos. ¿Qué haría usted si se encuentra en el piso de su casa 1,000,000 de pesos? Le aseguro que haría todos los planes, o si no, a muchos de los planes que usted tendría en mente, los haría cumplidos con ese dinero. Es tremendo, ¿no? Pero fíjese, fue un regalito que le hicieron ahí en esa casa. La persona que vivía allí se los dejó ahí de recuerdito, de tesoro, ¿no? Bien, vamos a ver una segunda historia. Una segunda historia. Dice así. En 2013, los residentes de Nueva York, George y Betty Davis, limpiando el ático de su casa, encontraron una cajita con una figura dentro. Cuando la pareja acudió a un experto, resultó que era una mini escultura de un casaco, la cual fue pedida en 1912 por el zar ruso Nicolai II para su esposa. Después de 1918, la figura cayó en manos de un empresario estadounidense y en 1934 la vendió en $2,250. Traducido a pesos mexicanos, la vendió en 1934 en 46,517 pesos actuales. Ya es un dinero bastante generoso. Después dice, Fabergé había fabricado 50 figuras en total, de las cuales se consideran una rareza. Este hallazgo fue vendido en una subasta en $5.2 millones. ¿Sabe cuánto significa en pesos mexicanos? Significan 107 millones de pesos, 507,660 pesos mexicanos. ¿Qué haría usted con 107 millones de pesos? Yo también me quedé igual que ustedes, en silencio, porque se le vienen a uno tantas cosas que dice, bueno, ¿qué haría yo con 107 millones de pesos? Es más, creo que en la primaria había yo sacado tantos ceros ahí. O sea, es tanto dinero que uno no vislumbra hasta dónde puede alcanzar todo ese dinero. Pero es una fortuna. Lo único que sé es que seguramente con esa cantidad de dinero, seguramente, sabiéndolo administrar, pues a lo mejor ya tengo hasta planificada la vida de mis bisnietos. Pero bueno, es una fortuna, es un tesoro. Es algo exuberante. Bueno, al menos para nosotros que somos de una clase media baja, es una cantidad de dinero que nosotros no la vislumbramos. Pero fíjense lo interesante que es esto. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, en la parábola, se considera el reino de los cielos, pero ahora lo compara con un tesoro. ¿Por qué habrá hecho esa comparación nuestro Señor? ¿Qué tenía en mente nuestro Señor? Precisamente es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué ocurrencia se le dio a nuestro Señor Jesucristo en ese momento para darnos esa parábola. Bueno, primero, vamos a ver qué significa tesoro.
Porque nosotros tenemos o hablamos a veces mucho en nuestro léxico con personas tan casuales que ya es tanta la rutina que no la vislumbramos. Pero bueno, tesoro, ¿qué significa tesoro? Tesoro es una concentración de riqueza, especialmente la de metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obras de arte o cualquier otro bien económico de escasez relativa. Es decir, que prácticamente no es hallada en todo el mundo. Y dice, perdida y sin usar. Eso es un tesoro, es una riqueza rara con exuberantes joyas, monedas, piedras, y póngale usted todos los productos que pueda tener un tesoro. Pero es una concentración de riqueza. Y a lo mejor esa riqueza puede ser invaluable. Así es como usted y como yo no pudimos sacar exactamente de ciencia cierta cuánto significaría para usted y para mí 107 millones de pesos. Es una riqueza invaluable, es una exuberante, es mucho dinero. Pero ahora, ¿a qué se refiere esta parábola con la connotación de la palabra tesoro? Y lo quiere asemejar el Señor con el reino de los cielos. Mire, vamos a recordar que Jesucristo no vino a la tierra, sino que solo a salvar almas. Vamos a recordar que nosotros, por nuestro pecado, ya estábamos sentenciados a condenación. Ya estábamos sentenciados a una perdición eterna, a un sufrimiento eterno. Sin embargo, Jesús, cuando empezó a hacer su ministerio aquí en la tierra, lo primero que fue predicar lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primer prédica de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, póngase a analizar tantito. Si usted lee el contexto de Mateo, los versículos 2, 3, se va a dar cuenta que Jesucristo fue perseguido por Herodes. Se va a dar cuenta que de grande fue bautizado por Juan el Bautista. Y una vez bautizado, públicamente su padre lo reconoció como su hijo. E inmediatamente después de ser bautizado, el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Pues por nada más y nada menos que el tentador público número 1, el diablo. Una vez que fue tentado y una vez que lo fortalecieron los ángeles y que salió victorioso de esa tentación, Jesús empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue siempre su estandarte aquí en la tierra. Y la manera en cómo tenía, o la manera en cómo quería que nosotros entendiéramos su mensaje, usaba las parábolas. Al usar las parábolas, estaba muy claro que tenía que ver la narración con el reino de los cielos. Y en este caso le tocó a un tesoro. Con base a la definición de tesoro, vemos que es el acúmulo de muchas cosas preciosas: metales, piedras, monedas, joyas, etc. Ahora, con el tiempo, vamos viendo que las cosas que valen la pena tienen un precio, y tienen un precio alto. Si en un momento dado, mire, vamos a poner un ejemplo. El año pasado
y parte de este año, todavía hasta estas fechas, tuvimos o fuimos invadidos por un problema de salud muy fuerte a nivel mundial. Todos sabemos por demás que sufrimos una pandemia. Pero ¿qué era lo que más temía la gente con esta pandemia? ¿Tenía miedo de perder su casa? ¿Tenía miedo de perder su carro? ¿O a lo mejor de que no le dieran la licenciatura o la maestría? El temor más grande de la gente era el miedo a morir. Eso era lo que invadió a toda esta humanidad. Ahora, si a usted le hubieran dado a escoger pagar un precio para que tuviera usted una garantía de que no iba usted a morir, ¿sería capaz de pagar el precio? Vamos a suponer que en pleno apogeo de la pandemia llegara el producto maravilloso, no estoy hablando de vacuna, un producto maravilloso que si usted se lo toma, olvídese, no le va a dar ni la pandemia, ni el cáncer, ni ninguna otra cosa que le vaya a provocar la muerte. Ah, pero ese producto que es de 5 mililitros, le cuesta 500,000 pesos. ¿Sería usted capaz de ver la forma de conseguir ese dinero para comprar ese antídoto? Tal vez sí, tal vez sí. Yo le soy franco, yo a lo mejor sí. Si a mí me dieran esa oportunidad y yo supiera que ese frasquito realmente me va a inmunizar con todas las enfermedades que me puedan provocar muerte, sí lo compro. A lo mejor tenga que hipotecar mi casa, a lo mejor tenga que vender un carro, no sé qué tenga que hacer, pero a lo mejor compro mi antídoto, mi pócima. Ese es el precio que está ejemplificando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué precio está dispuesto usted a pagar para vivir eternamente con Cristo Jesús? Miren, en la primera parábola vimos a un hombre que halla un tesoro enterrado en un campo. Y por la forma en como lo narra el Señor, nos damos cuenta que esta persona realmente no estaba buscando el tesoro. No sé, se me ocurre que a lo mejor iba caminando y de pronto tropezó con algo, o simplemente se acostó bajo la sombra de un árbol y algo le lastimaba, qué sé yo. Y entonces, por accidente encontró el tesoro. Y dijo, no, no, no. Seguramente volteó hacia todos los lados a ver si no había alguien que lo estuviera viendo. Y entonces lo volvió a enterrar en el mismo lugar donde estuvo y fue corriendo para deshacerse de todas sus cosas, de todos sus bienes. ¿Para qué? Para tener el capital suficiente y comprar el terreno en donde estaba enterrado ese tesoro. Obviamente los dueños no sabían que había un tesoro ahí. Y él, por supuesto, jamás iba a confesarles, oiga, les voy a comprar el terreno porque allá hay un tesoro, ¿eh? Nada más que, pues, se los voy a comprar y aquí entre nos nada más queda. No, por supuesto que no. Astutamente, esta persona vendió todo cuanto posee, se deshizo de todo lo que tenía para enfocar todas sus bienes, todas sus riquezas en la compra de ese terreno. Ya una vez teniendo ese terreno, pues evidentemente el tesoro era de él. Cuando decimos que esta persona se deshizo de sus bienes, ¿qué le gusta que se haya deshecho? A lo mejor se deshizo de su casa, a lo mejor se deshizo de su auto, a lo mejor se deshizo de un departamento que tenía allá en Miami, a lo mejor se deshizo de parcelas, a lo mejor se deshizo de ganado, a lo mejor se deshizo hasta del modo en que él mismo sustentaba su vida. Si él tenía una fábrica,
igual hasta la vendió con tal de obtener ese tesoro. Evidentemente tenía que buscar algo que justificara el encuentro del tesoro. Él no iba a vender todas sus posesiones, por decir un ejemplo. Si todo lo que él vendió valía 10 millones de pesos y el tesoro valía 3 millones de pesos, es evidente que no le iba a convenir hacerlo. Sin embargo, vamos a recordar que un tesoro tiene un valor incalculable. Entonces, seguramente esos 10 millones de pesos valió la pena venderlos o deshacerse de eso para adquirir un tesoro incalculable. Miren, así como Jesús, las iglesias, los pastores, los líderes, se tiene por misión evangelizar a la gente. Se tiene por reto, vamos a llamarlo así, dar a conocer a la gente que gracias al arrepentimiento en el nombre de Jesús pueden tener un tesoro invaluable. ¿Cuál es ese? El de vivir eternamente a la diestra del Señor. Nada más. Así como usted y yo nunca vimos cuánto significan 107 millones de pesos, yo la verdad me considero un ignorante en la materia. Si ustedes me pidieran, a ver, descríbeme cómo sería la vida en el cielo. No tengo la más remota idea. No lo sé. Pero lo único que sí les puedo garantizar es de que si mi Señor, estando aquí en la tierra, me ha hecho entender, me ha hecho vivir la vida de una manera más agradable, imagínense allá en el cielo, estando en presencia del Señor. Ahora, estando en la presencia del Señor, no vamos a estar ahí de ociosos o como dicen por ahí en las caricaturas, no vamos a andar con nuestra arpita de nube en nube tocando una alabanza. No, el Señor nos tiene chamba para todos. Pero qué galardón es estar al lado del Señor. O sea, yo la verdad admiro mucho, por ejemplo, a las 12 personas que estuvieron junto a él. Cuánta información, cuánto conocimiento no les pudo haber dicho nuestro Señor. Tuvieron un seminario intensivo 3 años ahí. Imagínate. Lamentablemente, ahora muchas iglesias han degradado el evangelio. Lo han llenado precisamente de puro show, de puro espectáculo, todo para entretener a los feligreses. Danzas coreográficas, cantos, sanaciones, milagros, etcétera. Pero todo hacen del evangelio un espectáculo. Y eso no es lo que esperamos de ese evangelio. O no espera Dios que las iglesias, que los líderes hagan del evangelio para que las almas alcancen arrepentimiento. No. Es realmente aberrante, y se los pongo así, hermano, es aberrante cómo utilizan el púlpito, utilizan el micrófono para estar exhibiendo gente que ya tiene el traje de no sé cuántos miles de dólares, que ya un milagrero por allí empezó a sanar enfermos. Y sí lo hace Dios. Por supuesto que yo también creo en milagros. Y ahorita vamos a ver un milagro que él hizo. Y tiene un propósito los milagros. Pero ese show que se hace alrededor de las iglesias es totalmente lamentable y degradante para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El precio que hay que pagar por seguir a Jesús no es el costo de un boleto para un concierto, no es el costo para ver a un milagrero en algún estadio, no es estar
haciendo desfiguros y desmanes ahí dentro del templo o dentro del púlpito. No. El costo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, mire, Mateo 10, 35 al 40. ¿Qué dice? Porque he venido para poner disensión. Disensión quiere decir discusión, contrapuntear, discordia. ¿Por qué he venido para poner discordia? Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué fuerte! Los mismos enemigos de un seguidor de Cristo estarán durmiendo con él en su casa. Pero en el versículo 37, fíjese lo que siguió diciendo nuestro Señor Jesucristo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué pone el Señor el amor del Padre y del Hijo en primer lugar? Díganme ustedes, los que somos papás y los que son mamás, ¿qué haría usted por el bienestar de su hijo? Porque su hijo esté bien. ¿Harías todo? Diga, a ver, ¿sí? ¿Iban a comentar algo? ¿Qué haría usted por el bienestar de su madre, o de su padre, o de sus hijos? Todo. Todo. Aquí en el chat me dicen, porque uno daría la vida por los hijos, sean como sean. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Yo conozco mamitas que tienen a su hijo en prisión, es drogadicto, está perdido el hombre, pero es su hijo y no le hagan, no lo maltraten a mi hijo, no le hagan daño, es mi hijo. Entonces, el amor del padre y de la madre es incondicional. Y lo expresa aquí también el Señor. Si nosotros ponemos mi amor incondicional por arriba del amor hacia el Señor, no somos dignos de Él. Ahora, yo me atreví a ejemplificar un poquito más, a clarificar un poquito más este versículo con el ritmo de vida que nosotros llevamos. Por ejemplo, el que ama más al trabajo que a mí, no es digno de mí. El que ama más el juego que a mí, no es digno de mí. El que ama más a los amigos que a mí, no es digno de mí. El que ama más a la escuela que a mí, no es digno de mí. El que ama más la diversión que a mí, no es digno de mí. El que ama más al novio o a la novia que a mí, no es digno de mí. El que se ama más a sí mismo que a mí, no es digno de mí. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que el Señor está mandando? Si nosotros amamos lo que sea por encima de nuestro Señor, no somos dignos de Él. Es un precio, y es un precio alto. Lo mismo que uno está dispuesto a pagar por si encontrara un antídoto para que lo inmunizara contra el COVID, contra el cáncer, contra la diabetes, contra la hipertensión, contra todo lo que nos pueda ocasionar muerte. Es un precio alto. Termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, hay una reacción en cadena. Si una persona se considera cristiano y es bien recibido en alguna casa,
no solamente está recibiendo el evangelio, está recibiendo al Señor Jesucristo y está recibiendo al Padre en esa su casa. Hay un costo que pagar y a veces no queremos pagar ese costo. Lamentablemente, pues sí, existen congregaciones, líderes que le dan mucho auge a todo ese entretenimiento, a todo ese glamour de farándula artística. Pero eso no nos da el pago para ese tesoro. Ahora, lo que habíamos comentado, yo en lo personal sí creo en milagros, sí creo que Dios obre en milagros, porque al fin y al cabo, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede, y Él es soberano, y si Él quiere, lo hace, y si no, no. A Él nadie le dice qué hacer o qué no hacer. Miren, vamos a recordar un relato. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba enseñando el Evangelio a mucha gente, y de pronto se le aparecen se le aparece una mujer, toda asofocada, con lágrimas en los ojos, diciéndole, Señor, ven por favor que tu amigo Lázaro está muriendo. Entonces ahí Jesús, sí, le escucha y todo, pero todavía su labor en ese lugar donde estaba no había terminado. Entonces, él decidió terminar su labor, su trabajo en ese lugar donde estaba él. Y seguramente esa damita le estaba diciendo, Señor, ¿que no te acuerdas que te dije que tu amigo está muy enfermo, que está pereciendo, casi tronándole los dedos, como muchos pseudos profetas le hacen a Dios? Y a la cuenta de 3, declaro que esta persona tiene que salir caminando. 1, 2, tronándole dedos al Señor. O sea, ¿qué le pasa? Y el Señor dijo, ay, sí es cierto, perdón, discúlpame. En este mismo momento, a ver, tú, Pedro, agarra las maletas y vámonos. No. Jesús se quedó tranquilo y terminó su obra. ¿Y cuánto tardó? 3 días. Y todavía faltaba el regreso para con su amigo Lázaro. Acuérdense que en ese momento no había trenes, no había autos para que el Señor llegara a montar un caballo y vámonos corriendo. No, era todo a pie. Posteriormente, cuando van llegando a la tierra, le dan el encuentro y ahora existe el reproche. Primero estaba la exigencia, Señor, apúrate, 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 apúrate. Y ahora existe el reproche. Ay, Señor, si hubieras llegado a tiempo, hubieras sanado. Ahora Lázaro está muerto, tiene 4 días de haber muerto. ¿Qué le dijo Jesús? Y esto lo puede ver en Juan 23, 25, 26, 40 y 43. Le dijo Jesús, tu hermano resucitarás. Y después le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, no morirá. No morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en el Señor Jesucristo. No en el apóstol que está haciendo sus milagritos, no en el cantante que está haciendo sus conciertos, no en el predicador o en el pastor que está allí arriba en el púlpito, no. Solo en Jesús, nada más. Creer en Jesús. ¿Cuánto dinero le cuesta a usted creer en Jesús? Y todavía por creer en Jesús, Él nos promete que no moriremos eternamente. Después Jesús le dice,
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Oh, o sea que si yo creo, voy a ver la gloria de Dios. Ahora, entiéndase que gloria de Dios no quiere decir ver milagros. Porque si a esas vamos, usted es un milagro. ¿Por qué? Por muchas razones. Usted fue milagrosamente, hablando por fuerza humana, escogido por Dios para ser su hijo o su hija. Usted milagrosamente abrió los ojos este día para poder hacer sus rutinas diarias. Usted no tiene que ponerse unas pilas en el brazo o conectarse a un cable y enchufarse a la electricidad para recargar energía. El ser humano ha querido imitar a otro ser humano y lo hace mediante robótica. Y lo ha perfeccionado tan bien que hasta dan miedo. Pero yo nada más quiero saber, a ese robot, ¿cómo le van a enseñar a amar? ¿Cómo le van a enseñar qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo le van a enseñar lo que es la conciencia? Simplemente, eso es un milagro. Usted ama porque recuerde que está hecha y fue creada a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Y si usted ama es porque tiene esencia de Dios. Nada más. Posteriormente, cuando la gente pues está atónita que ante un evento tan fatal como es la muerte de un ser querido, todavía Jesucristo se le pone a darle cátedra a estas personas. Y eso es lo que hace llorar a Jesús. Porque dice Juan, el versículo más cortito de toda la Biblia, y Jesús lloró. Porque la gente, sabiendo y reconociendo quién era Jesús, todavía estaban con cierta incredulidad, todavía no podían creer que Jesús estuviera dándose, se estaba dándose a desear, por decirlo así. Dice aquí un mensaje en el chat, dice, cada uno de nosotros por pura gracia y amor, misericordia, somos perfecta creación de la obra de sus manos, por su simple misericordia, amor incondicional e inmutable. Totalmente de acuerdo, amén. Entonces, la gente, cuando estaba viendo a Jesús, que bueno, pues, sí, ya te tardaste, ya se murió tu amigo, ya hasta lo enterramos, ya lo pusimos ahí en el sepulcro. Todavía vienes y me empiezas a decir que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no está muerto y todo aquel que... Ya, Jesús, eso ya me lo sé, ya me lo has dicho. Entonces Jesús llora y sin más ni más que agarra y dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces sucede un milagro. Lázaro efectivamente salió con vida, resucitó. Y eso, ante la vista de muchas personas, fue un verdadero milagro. Yo no he tenido la oportunidad de ver un milagro de esta índole. Si estoy allí, igual a lo mejor hasta uno cae desmayado, ¿no? Porque es un milagro tan intenso ver a una persona muerta hasta por más de 3 días, con riesgo a que cuando quitaran la piedra empezara a oler mal. Entonces Jesús, con autoridad que le caracteriza, dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro empezó a salir vivo. Ahora, esto sucedió ¿como para qué? Se lo dijo muy claramente Jesús a esta damita. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Esto sucedió para que la gente se diera cuenta que Dios es poderoso, para que la gente se diera cuenta de la gloria de Dios. No le hizo un bien a la gente en traer a Lázaro de vuelta. Bueno, a lo mejor sí porque sintieron bonito, ay, qué padre, ya Lázaro y bien, y que... Pero realmente tuvo un propósito, el de magnificar la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué le sirvió a Lázaro resucitar? ¿Le digo una cosa? La verdad, de nada. A Lázaro no le sirvió de nada. Porque si usted lee la Biblia, todavía los fariseos estaban buscando a Lázaro para matarlo, para prenderlo. Y luego, seguramente, en algún punto de la historia, Lázaro volvió a morir. Si no hubiera sido así, créame que ahorita Lázaro sería un hombre famosísimo, porque es el hombre eterno, no estaría aquí entre nosotros. Pero en algún punto de la historia Lázaro volvió a morir. Entonces, ¿de qué sirvió? Para la gente, de nada. Para Lázaro, de nada. Simplemente sirvió para que la gente, nosotros, incluyéndonos, fuéramos testigos de la gloria de Dios y de lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Así que, si usted está buscando un tesoro en la iglesia donde hacen sanidades, en la iglesia donde hacen milagritos, o en el cantante que canta bien padrísimo, o en el predicador, perdóneme, pero está buscando el tesoro en un lugar equivocado. No existe. Ahí ese tesoro no existe, ahí no está Cristo. Lo que debemos hacer es buscar el verdadero evangelio, que es arrepentirnos de nuestro pecado y entonces ahora sí hacernos ricos con todas las misericordias espirituales que nos tiene Dios preparadas para nosotros. Ahora, ¿por qué compara el Señor también al reino de los cielos con una perla preciosa? Mire, este hombre que encontró la perla preciosa, si usted analiza el texto, podrá ver que este hombre, digamos así, era coleccionador de perlas. Entonces andaba buscando, era un mercader que andaba buscando perlas bonitas, preciosas. Y entonces cuando encontró la perla más preciosa, evidentemente la más cara, dice que vendió todo lo que tenía, incluyendo su colección de perlas. Si este hombre era coleccionador de perlas, sabemos nosotros que las perlas por sí ya son caras. Y si era un coleccionista, imagínese la fortuna que tenía allí en perlas, invertido allí. Y todavía dijo, vendo todo con tal de agarrar esa perla preciosa. Mira, hermanos, también me di a la tarea de buscar lo que es el costo de una perla preciosa rara, por decirlo así. Y esto es algo de lo que yo encontré. Por ejemplo, unos aretes de eslabones con perlas doradas del Mar del Sur en oro de 18 quilates. ¿Cuánto vale esta joyita? ¿Sí la alcanzan a ver ahí? 94,000 pesos mexicanos. Un par de aretitos. Si yo le comprara esos a mi esposa, va a tener las orejitas más ricas de Nicolás Romero, ¿no? Fíjense nada más, 94,000 pesos. Un par de aretitos. Fíjense, otra rara joyita. Un colgante de eslabones con perlas doradas, también del Mar del Sur, con oro de 18 quilates. 49,500. Una perlita. Les soy franco, mis hermanos. Yo no sé
y declaro mi ignorancia ante ustedes. No soy conocedor del tema, pero pagar 50,000 pesos por una perla, oye, yo no digo si los valga o no, en este caso mi esposa, no está en tela de juicio eso. Lo que está en tela de juicio si los tengo en la bolsa, ¿no? 50,000 pesos. Y yo no sé si todavía hayan más perlas más caras. No lo sé. No soy conocedor de esto. Pero nada más de ver estos precios, me asombró. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cuánto vale para usted vivir en la eternidad con el Señor Jesucristo? ¿Cuánto está dispuesto a pagar económicamente por vivir con nuestro Señor Jesucristo? Lo más interesante de esto es que Dios no le interesan nuestras riquezas, no le interesan nuestros bienes, no le interesa nada. ¿Pero qué pide a cambio Dios? En Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente está diciendo, deja todo, deshazte de tus bienes y ven a seguirme. Tal como lo hizo el primer hombre de la parábola del tesoro escondido y como lo hizo el hombre de la perla. Con tal de hacerse de esa riqueza, echó para atrás todo. Dejó de vivir donde vivía. Dejó de hacer lo que hacía. Dejó de sustentarse de lo que se sostenía, con tal de seguir a Cristo. Y eso es la invitación también que nos está haciendo nuestro Señor en este mundo. Nosotros vivimos en un mundo en el que para Él es normal hacer todo ese tipo de cosas que ven ustedes en las láminas. Es lo más normal. Pero Dios lo que espera de nosotros es que abandonemos todo eso, desechemos toda nuestra vieja manera de vivir y repudiemos lo que nos está estorbando para seguir o para conseguir el tesoro que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Mire, el apóstol Pablo lo dijo bien claramente. ¿Cómo lo dijo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Créanme que en este mundo hay muchas personas naturales, hay muchos hombres naturales. No perciben, como que es normal que haya esto. Es normal que podamos embriagarnos. Es normal que podamos, pues una probadita del cigarrito. Es más, hasta luego presumen, hay gente que me ha tocado ver, que presumen de decir, ay, como que ya el cuerpo le hace falta que se embriague un fin de semana, porque ya tiene rato que no lo hago. Y todos los que están a su alrededor hasta se ríen con él. Es de lo más normal. Pero dice Pablo, termina diciendo, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural no va a entender las cosas espirituales. Siempre va a vivir bajo su carne, bajo sus deseos de sus placeres. Pero no va a entender que ante todo debemos de poner el seguir a Cristo. Y entonces toda la vanidad que ustedes ven en estas láminas va a quedar en el pasado. Tenemos que renunciar a ese modo de vida, así como el primer hombre que encontró el tesoro, que decidió deshacerse de todo cuanto tenía él para hacerse de ese tesoro. Nosotros tenemos que deshacernos de todo esto para poder estar en paz y en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que repudiar lo que nos está estorbando
para discernir lo que es espiritualmente hablando correcto. Una pregunta, ¿cuántas personas conoce usted que se haya encontrado un tesoro? Que le conste. No, no me diga, sí, a mí me dijo que la vecina del tío de la abuelita. No, 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 no. A usted le consta. ¿Cuántas personas le constan a usted que haya alguien recibido un tesoro? Tal vez una. ¿Usted conoce una persona? ¿O dos? Yo no conozco a nadie. Entonces, todavía más tenemos que dar gracias a Dios, porque son pocas las personas que encuentran el tesoro. Pocos son los elegidos. Y le tengo una noticia. Si usted está aquí presente en esta plática, es porque Dios así lo dispuso. Y Dios eligió que usted estuviera en esta plática para que encuentre ese tesoro. Y estamos todavía luchando en deshacernos de todo aquello que nos está causando estorbo para encontrar ese reino de Dios. Ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya sabemos que Cristo es nuestro tesoro. Ahora tenemos que mantenerlo. Tenemos que seguir puliendo todas esas joyitas que tenemos, porque esa es nuestra riqueza, el reino de los cielos. Totalmente, el reino de los cielos está en contra de todo lo que son los placeres carnales que nosotros día a día nos topamos y a veces deseamos. Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Miren, cuando hace un tiempo empecé a ministrar en la alabanza, siempre me ha gustado a mí presentarme en la alabanza lo mejor posiblemente vestido. Mi convicción es de que no le estoy cantando a la iglesia, ni le estoy cantando al pastor, ni le estoy cantando a los hermanos, a nadie. Mi canto es para Dios. Entonces, por eso, mi convicción ha decidido vestirme de corbata, de camisa. Quiero estar lo mejor presentable para el Señor, vaya. Pero a veces es curioso porque dependiendo del horario en que a uno le toque ministrar, es domingo y a veces puede uno salir a las 8 de la mañana porque me tocó ministrar en la mañana o al mediodía o a las 5 de la tarde. Pero lo curioso es de que me ven a veces salir la gente bien vestido en domingo a las 5 de la tarde y así como que se les hace raro, ¿no? O sea, porque no disciernen las cosas espirituales. Y seguramente a usted también le ha pasado. A lo mejor le han invitado a un compromiso familiar y está en juego asistir a la iglesia, al templo, al servicio de Dios. Y dice, no, yo prefiero mejor al servicio que al compromiso familiar. Y luego hasta nos etiquetan de fanáticos, aleluyos, etcétera. Pero bueno, es el precio que hay que pagar. ¿Por qué? Porque preferimos mejor seguir a Cristo y no seguir al ser humano. Tenemos muchas cosas que nos aquejan en nuestro día a día, en nuestro vivir. Y a veces también el ego es lastimado. ¿Y qué cree? Por eso es que al final me atreví a poner ahí una de las cosas que dice, y si usted y si yo nos amamos más que a Cristo, no somos dignos de Él. O sea, si yo me amo más a mí que a Cristo, no soy digno de Él. El ego es muy traicionero, hermanos. Fácilmente podemos caer en garras del ego. Y más sobre todo, si podemos ostentar un título, si podemos ostentar
bienes materiales, si podemos ostentar un puesto, ya sea de gobierno o de empresa, que nos, socialmente hablando, nos haga un poquito más importantes, uy, a veces perdemos el suelo y nos vamos en las nubes volando. Las actividades laborales, sociales, académicos, económicos, son una gran trampa para que nosotros caigamos en soberbia, en pecado. Mire, le voy a decir lo que decía Pablo. Pablo en Filipenses 4-8, en la versión Reina Valera, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, el Señor era una persona culta, era una persona erudita, de linaje. Vamos a ver, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día. Tengo linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, no era cualquier hoja de estafiate este Pablo. Era un personajazo. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, fíjese el currículum del apóstol Pablo. Y todavía el apóstol Pablo se atreve a decir, pocos son como yo. Y a lo mejor usted podría decir, bueno, ahí hay soberbia de Pablo. Fíjese que no. Sigue el versículo 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La versión Reina Valera le dice un poquito tranquila, pero fíjese que la Reina Valera 1960, pero fíjese lo que dice la Reina Valera, la misma Reina Valera, pero la versión 1602, en el versículo 8, y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor, mira, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. En la versión 1960 dice basura y en 1602 es un poquito más agresiva. Dice que lo tiene por estiércol. O sea, todos sus títulos, todos sus doctorados, todas sus licenciaturas, todas sus maestrías, todos sus puestos, todo su linaje, toda su burocracia que él le caracterizaba a Pablo, por amor a Cristo, la tenía por lo más podrido de su vida. ¿Quién se atreve a dar todo su currículum por podrido, por seguir a Jesús? Es tremendo. Es tremendo. Por eso, hermanos, no caigamos en soberbia. Mire, Santiago 4:13-17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, comercializaremos o compraremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, no. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Aquí Santiago es más contundente también con su carta. Vamos a recordar que todas estas epístolas fueron escritas para los que presumimos ser cristianos, los que pregonamos ser estudiosos de la Biblia, los que andamos gritando, hey, yo soy discípulo de Jesús. Para eso fue escrito esta carta, esta epístola de Santiago. Entonces, eso nos da a entender que dentro de la iglesia de Cristo puede existir este tipo de actitudes que nos pueden echar a perder la vida. Muy claramente, ya hemos descubierto que debemos de buscar el tesoro más preciado, el tesoro más de valor invaluable, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello, debemos dejar atrás las cosas que nos están estorbando. Mire, para terminar le voy a hacer una analogía. Imagínense que conozco a una persona. Es más, les presento aquí a una persona. Y le digo, mira, te presento a todos los que estamos interesados en buscar un tesoro invaluable. Somos 21 personas los que estamos aquí buscando ese tesoro invaluable. Te invitamos a que te unas a nosotros. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es un tesoro invaluable. ¿Te unes con nosotros? ¿Qué pensarían de esta persona? Y todavía le estoy diciendo, tenemos evidencias de que existe ese tesoro. Tenemos fotografías de que hay lingotes de oro ahí enterrados. Tenemos mapas en el que se menciona exactamente el lugar donde se está enterrado el tesoro. O sea, ya le estamos dando incluso hasta las herramientas. ¿Qué pensarían de esta persona si dijera, no, gracias, gracias a todos, gracias Aarón, pero me conformo mejor con mis 20,000 pesos mensuales que yo gano? ¿Qué pensarían ustedes? Esa persona es una persona soberbia, porque no está dispuesto a mejorar su calidad de vida, porque para él son mejores 20,000 pesos que un tesoro de suma invaluable. A veces así nos comportamos. Sabemos que con Cristo viviremos para siempre. Sabemos que con Cristo no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sabemos que con Cristo tendremos toda la cobertura de nuestro gran pastor. Y aún así decimos, no, mira, mejor, prefiero ver la final de fútbol que ir a la iglesia. No, mejor. Miren, lamentablemente, así somos todos. No nada más estoy hablando de un sector o de un grupo de personas. Todos somos igualitos. Y eso me incluye. Mire, esta iniciativa de dar las pláticas por esta vía fue precisamente por eso, porque no había forma de buscar palabra de alguna manera más dinámica, porque los templos estaban cerrados, porque no podíamos reunirnos. Entonces empezamos a ver la forma de ver cómo poder compartir palabra, compartir el tesoro con las personas. Tristemente, les voy a decir lo siguiente. Mire, usted es uno de los poquitos, de los 160 y tantas personas a los que le mandamos la invitación. Yo conté sobre los que yo comparto. Todavía las hermanas que pertenecen a este grupo, ellos comparten más todavía y no sé si lo meten a más grupos. Yo estoy hablando de al menos de los que yo comparto en los grupos en que yo comparto y todo, suman alrededor de 161 personas. ¿Y cuántos somos? 20 personas. Somos una mínima parte del universo grande a los que se les comparte el tesoro.
y no están con nosotros. Y a veces son personas que sabemos que bien pueden estar aquí, pero ellos decidieron no estar. No vamos a juzgar el motivo. Simplemente decidieron no estar. Con esto les quiero comentar, hermanos, que nosotros, estas 20 personas que estamos reunidas, estamos afanados en encontrar a ese gran tesoro que se llama Jesucristo, que es el reino de los cielos. Y estamos tan afanados en encontrar ese tesoro, en buscarlo y en enriquecernos con ese tesoro, que por eso estamos aquí. Y créame, y como se lo dije, tal vez esta palabra fue un poco fuerte para algunos, al menos para mí sí lo fue, porque Dios confrontó mi vida con esta enseñanza. Y eso es lo que Dios quiere, que nos olvidemos de las cosas que nos están distrayendo de lo que es el reino de los cielos, para que nosotros alcancemos su gloria. Gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, poderoso Dios eterno, cuántas gracias te damos, Dios, por esta tu palabra que nos has enseñado. Estas parábolas que tú nos has mostrado, cuánto nos pueden beneficiar o cuánto nos van a beneficiar para ahorita y para el futuro. Bendito Dios, Señor. Te rogamos, por favor, que manifiestes tu poderío, que manifiestes tu gloria en nuestras vidas. Si para eso tenemos que ser disciplinados, Señor, estamos dispuestos a recibir la disciplina que sea necesaria para ayudarnos a entender lo que tú demandas de nosotros, Padre. Hemos estado acostumbrados por años en vivir en el pecado, en satisfacer los placeres de la carne, que a veces se nos olvida seguir buscando y buscando ese magnífico tesoro. No tenemos palabras para agradecerte, Dios, lo mucho que has hecho en nuestras vidas. Agradecerte el hecho tan solo de que nos tienes a nosotros como escogidos. Sabemos que pocos son aquellos a los que tú escoges. Y eso es algo de gratitud de nuestra parte porque tú lo has decidido así en este momento, en esta noche. Gracias, Dios. Te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos, por favor, a discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ayúdanos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial, a hacerte obedientes y a hacerte fieles, porque es lo que más queremos, que tú te sientas digno de nosotros, que te sientas orgulloso de nosotros, Señor, porque somos tus hijos y como hijos queremos enorgullecer a nuestro Padre. Te damos gracias por el tiempo que nos has prestado hasta este momento y te agradecemos, Señor, todo esto en el poderoso nombre del Señor Cristo Jesús. Amén.